A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya estamos conectados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado. También nos conectamos con Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, y también las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 22 de noviembre del año 2023, Día de los Músicos, Rosa María, hoy Día de los Músicos, Día de Santa Cecilia. Sería un día para celebrar, pero no, ha sido un día un poco triste ayer, no solamente por el partido, sino porque nos han nombrado un ministro del Interior pegalón y tenemos un Congreso destructor, un Congreso destructor. De todos estos temas, Rosa María nos va a analizar. ¿Cómo está Rosa María? Muy buenos días. Muy buenos días. En efecto, la agenda está llena, llena de malas noticias, pero tenemos que caminar con ellas, así que vamos a comentarlas esta mañana. Primero, por supuesto, tenemos que cumplir con los auspiciadores de este programa. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Centec, tu socio en tecnología. Te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web centec.com.pe. Palestra, International Center for Legal Studies y la Universidad Pompeu Fabra abren la convocatoria al tercer programa de intercambio académico en Barcelona. Son 4 programas a cargo de destacados especialistas en cada rama del derecho que serán desarrollados entre el 29 de enero y el 9 de febrero del 2024. Para mayor información ingresa a institutopalestra.com o escribe al 994-820-148. Por supuesto, ustedes también nos pueden ayudar, siempre lo recordamos, lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla con sus teléfonos y hacer una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que existen en el Perú. Y si usted no tiene acceso a una billetera electrónica o no está en el Perú, es uno de los muchos peruanos que nos escuchan en el exterior, lo que puede hacer es hacernos una donación a través del sistema PayPal. Es muy sencillo con cualquier tarjeta de crédito. Las instrucciones están en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Estamos muy agradecidos de estas donaciones. Los tiempos son muy difíciles. Cualquier donación, no importa el monto, es muy bien recibida por la radio, por los padres dominicos que sostienen esta iniciativa como una iniciativa sin fines de lucro y como una radio pastoral, como hemos explicado muchas veces acá. Muy bien, Abel ha marcado una agenda larga y complicada. Voy a dejar el Congreso para el final, no porque no sea lo más importante, sino porque creo que es lo más grave. Empecemos por el nuevo ministro del Interior. Tenemos nuevo ministro del Interior. Esto podría ser una buena noticia, dado que hace 6 días no teníamos ministro del Interior. El señor Vicente Romero fue censurado por el Congreso de la República. Muy bien. Entonces ahora tenemos nuevo ministro del Interior, lo cual debería ser una magnífica noticia, ¿verdad? Porque, bueno, por lo menos hay uno. El problema con el señor ministro del Interior es que procede, el actual, de una pugna en el que han habido varios nombres que han ido y venido.
Todo esto está muy detallado en una crónica de Sebastián Ortiz para El Comercio. Una juramentación, la verdad, un poco extraña, dado que demoró como 40 minutos después del tiempo pactado. Pero en fin, el señor Víctor Torres Falcón no había entrado antes a hablar al Palacio de Gobierno, pero parece ser el candidato favorito de el señor Otárola. Hubieron otros en la mesa, tal vez promovidos por el señor Nicolás Boluarte, eso es lo que se ha dicho, pero Otárola ganó la partida. Víctor Torres Falcón procede de la Guardia Civil, ex Guardia Civil, misma promoción que el saliente ministro Vicente Romero, retirado de la actividad policial desde el año 2015. Es un oficial en retiro, pero con muchos años en retiro. Tiene 8 años en retiro. Y llegó a ser jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional en la época de Ollanta Humala. De esa época conoce a Otárola cuando fue jefe del BRAEM y Otárola era el jefe de Devida. Y bueno, lo han traído para este cargo, todo muy bien, por lo menos es policía, alguna experiencia tendrá, pero inmediatamente de la juramentación, Juliana Oxenford publicó en su cuenta de Twitter, luego lo sacó en su programa en la noche, un documento que es relevante. El señor ministro resulta que es pegalón. En el año 2015, justo en la época en la que se retiraba de la actividad, parece ser, por lo que narra su hermana, su propia hermana, el señor Torre Falcón no estuvo de acuerdo con que sus padres vivos hicieran un anticipo de legítima, que es su derecho, a su hermano. Se presentó a la casa de sus padres, le pegó a su hermana un puñete en el brazo izquierdo y le dijo a sus padres que eran unos estafadores. ¡Wow! La otra hermana es la que va a la comisaría del INSE y hace la denuncia. Y con toda razón. Porque si al señor no le gusta la disposición que sus padres hacen en vida de sus bienes, no tiene por qué pegarle a su hermana. Aquí toda esa conducta es injustificable y debió haberlo dicho el señor aspirante a ministro antes de juramentar, porque ahorita ya es un poquito tarde, ¿no? Y así le ahorraba el papelón al gobierno. Denuncia policial por pegalón, por pegarle un puñete a su hermana peleándose la herencia de sus papás. Así no es que sea una conducta moral intachable, ¿no? Precisamente. Para inaugurarse, además, el primer día, no ha abierto la boca y ya tiene este problema. Luego ahí está la denuncia policial que publicó Juliana Oxenford y que, bueno, ha sido ratificada, no ha sido desmentida por nadie. Bueno, luego la señora presidenta hizo un balance de su gestión, su balance bimensual. Y claro, trata de ser vendedor, ¿no? De todo lo bueno que se ha hecho, no hablar de lo malo que no se ha hecho. Y sin embargo, los problemas de seguridad ciudadana siguen siendo altísimos, los estados de emergencia no han servido casi para nada, sino para nada. La señora presidenta agradecía ayer a las Fuerzas Armadas por su participación en la lucha contra el crimen organizado. No sé cuál ha sido su papel, más de sacar algunos efectivos algunos días para que la gente los mire. La verdad que ni como disuasivo. Y ayer nuevamente el gobierno en materia de seguridad ciudadana metió la pata y la metió hasta adentro. Anunció que en el partido de fútbol que se jugaba contra Venezuela iba a haber un operativo en el Estadio Nacional de control de identidad para detectar migraciones. Iba a ir a todos los venezolanos indocumentados para poderlos expulsar del país. ¿Cuántos capturó la Policía Nacional ayer, después del evento? Ni uno. Si tú vas a hacer eso, pues no lo anuncias. Ay, papito, pero ¿ustedes creen que la gente va a ir? Ah, sí, yo soy Choro Monse, acá estoy paradito, depórtenme. Es el problema de mezclar acciones de inteligencia de verdad con relaciones públicas. Vamos a hacerle creer a todos los peruanos que sí estamos atrapando venezolanos.
En ningún país del mundo donde peruanos indocumentados van a un partido a animar a su selección, los esperan la migra, ¿no? Acá sí. Y cuando se hace este tipo de eventos, porque he conocido que se han hecho en otros países del mundo, nunca se avisa. Nunca se avisa. Porque si se avisa, no va nadie, pues, ¿no? Genios. Y aún, si el Estado peruano pretende hacer un control de identidad de 50.000 personas en un lapso de entrada de 3 o 4 horas al estadio, imagínese usted la cantidad de personal que tienes que poner. Porque tú no llevas un cartel en el pecho que diga venezolano, salvo que te pongan la camiseta de, ¿no es cierto?, la selección venezolana. Y tal como estaban las cosas ayer y la furia que tenían muchos hinchas, pues puede ser que haya habido hinchas peruanos deseosos de llevar la camiseta venezolana en protesta por lo que sucedió con el resultado. Dicho sea de paso, hoy día desde muy temprano, RPP anunciaba que, y el comercio desde anoche, que parece ser que el entrenador del equipo de fútbol peruano se va. Esa es la noticia tempranera después de lo que sucedió ayer. Hasta Juan Carlos Oblitas le ha pedido que por favor renuncie. Un desastre. Un desastre. Último de la tabla, un solo gol, pero empatamos con Venezuela en casa. Yo no soy futbolera, pero hasta eso lo entiendo, ¿no? Hasta eso se entiende. Muy bien. Así que ni un buen balance del gobierno de Dina Boluarte, ni en lo económico, ni en la seguridad ciudadana. Y luego pasamos al Congreso. Porque lo que ha sucedido ayer en la Comisión de Constitución no solo es un desastre, sino que lleva a traer esta frase que usó Milei en su campaña, que no tenía mucho sentido, pero hoy lo tiene, la casta. Ayer lo que vimos fue una casta política. Actuar en beneficio de sus particularísimos intereses personales. Si es malo para el Perú, lo van a aprobar. Esa es la norma en el Congreso hoy. Es malo para el Perú, pero nos conviene a nosotros, a nuestra casta. Se aprueba. Por mayoría amplia. Ayer se volaron las PASO. El señor Muñante exigía que además que se volara la paridad y la alternancia, porque el misógino detesta a las mujeres, ¿no? Además, pero se volaron las PASO. Se volaron el sistema de inscripción de partidos políticos. Ya no necesitas 25.000 militantes, ahora tienes que volver al recojo de firmas. Millones de firmas, que todos sabemos son falsificadas. Y que solo los partidos que tienen la capacidad para organizar fábricas de firma logran su inscripción. Entre ellos, Fuerza Popular. Recuerden ustedes que en el año 2000, lo que entonces era el fujimorismo falsificó firmas para inscribirse. Eso se saben hacer. Y todos han falsificado firmas para inscribirse. Todos, ¿eh? Les encanta el sistema. El último escándalo, el de Podemos. Un sistema donde piden 25.000 militantes es mucho más fácil de fiscalizar y no puedes falsificar militantes, pues, porque quedan para siempre. Y tienes que formar comités a nivel nacional y tener vida partidaria, cosa que los partidos políticos en el Congreso no tienen vida partidaria. No tienen. Cada cierto tiempo se reúnen cúpulas para ofrecernos una lista de impresentables y entre esos impresentables tenemos que escoger candidatos al Congreso. Eso es lo que hace. Entonces, miren ustedes la secuencia. Se aprueba la bicameralidad, con la cual yo estoy de acuerdo, pero con reelección infinita. Y luego se anulan las PASO para los mismos que están sentados acá, sean aquellos por los que tenemos que votar en las próximas elecciones. Y luego se prohíbe la competencia, porque Marta Moyano quiere volarse los movimientos regionales y quiere impedir que cualquier otro partido más se inscriba. Eso no es una casta. ¿Es o no es una casta? Una casta política francamente repulsiva. Repulsiva. ¿Con qué entusiasmo votaban a favor de destruirlo todo? Lo poco que se logró, porque lo hizo el lagarto, ¿no? Una estupidez de ese calibre. Las PASO
son una de las 13 reformas propuestas por una comisión política de alto nivel, donde estaba Martín Tanaca, Fernando Tuesta, Milagros Campos. O sea, personas que han estudiado el sistema político peruano durante toda su vida y han dedicado todo ese estudio a hacer una formulación que nos saque de la crisis política que arrastrábamos ya el 2019. Y el Congreso, con mayoría fujimorista, aprobó las PASO, porque se dieron cuenta en ese momento político que no tenían otra alternativa para mejorar la calidad de la oferta política que entre la que tenemos que escoger los peruanos, que es de muy mala calidad. Y a las pruebas me remito. Miren el Congreso. Miren el Congreso. Los electores siempre nos dicen, nos echan la culpa a nosotros, pero vean qué nos mandan los partidos, pues. ¿Qué nos mandan los partidos? Eso es lo que nos han mandado los partidos. Entonces, las PASO, ¿qué proponen? Que todos los militantes de los partidos tengan la oportunidad de postular. Pero los electores eligen entre ese universo quiénes son los candidatos. Esa es la diferencia. Juan Carlos Tafur decía ayer algo muy importante. Hoy tú entras a una lista en estas franquicias porque tienes plata. Y la plata en realidad no la tienes, te la dan. Y te la da el crimen organizado, el narcotráfico, bandas de cualquier naturaleza, minería ilegal, tala ilegal, aprovechamiento ilegal de recursos naturales, grupos de colectiveros informales. Esa es la plata que entra a la campaña. Con este sistema de las PASO, todo ese financiamiento ilícito se queda en las PASO. No pasa. Ya no pasa. Porque ya no habría voto preferencial. Por supuesto que restituyeron ayer el voto preferencial, que es exactamente lo que hay que eliminar. Porque no les interesa consolidar partidos, les interesa consolidarse ellos mismos y perpetuarse en el poder. Son una casta. Y contra esa casta el Perú se tiene que levantar. No podemos permanecer absolutamente indiferentes frente a la barbaridad que están haciendo en el Congreso. Bendecidos por Keiko Fujimori, por César Acuña, por Luna Gálvez, por toda esa casta que se ha beneficiado de esto, por mismo Acción Popular, que creen además que van a sacar millones de votos en la próxima elección. ¿Y por qué lo creen? Y en eso sí hay culpa del electorado. Porque cuando el pueblo tenía que haber castigado duramente a estos grupos políticos, les dio su voto. Y lo tendrían que haber castigado por haber organizado la presidencia de Merino, que sacó a 7 millones de personas a la calle en el Perú. Por haber organizado ese entuerto, el fujimorismo, Fuerza Popular, Acción Popular, APP, porque ellos estuvieron detrás de esa cochinada, debieron haber sido duramente castigados y el pueblo no castigó. Castigó a UPP, castigó al FREPAP, pero no los castigó a ellos. Entonces, claro, el fujimorismo no sacó 73 candidatos, pero sacó 22, parecido a lo que había sacado del Congreso corto. Acción Popular no sacó 25, pero sacó 15 o 16 al principio, estaban contentos. Claro, venían de 2 congresos anteriores donde habían tenido 5 miembros y otros congresos donde habían tenido 2 o 3. ¿Qué ha hecho Acción Popular para merecer este súbito encantamiento con la población? Es una marca antigua, una marca conocida. Se acabó. No se puede votar por partidos que quieren enquistarse en el poder de esta manera tan descarada. Como les decía, si es malo para el Perú, pero bueno para mí, lo aprobamos. Esa es la norma. Y yo estoy completamente segura que el Pleno va a votar a favor de todas estas barbaridades, porque ese es su sentir. No les importa tener 0% de aprobación, les interesa un pepino. Mienten y mienten y mienten. O son ignorantes, una de dos. Una de dos. O mienten o son ignorantes, ¿no? Esta es una copia, una mala copia de las PASO argentinas. No son iguales a las PASO argentinas, pues. Esa es la diferencia. Se parecen, sí, pero no son iguales. Y hay otras cosas que estos congresistas sí quieren copiar. Y a eso sí no es copia.
O vamos a tener que ir a votar por partidos que no conocemos. No, todo el Perú vota, todo el Perú vota, los 25 millones de electores votan en una elección nacional, en tu mismo local, donde votas siempre. ¿Y por quién votas? Por quien te dé la gana. Porque en esa primera votación paso sí hay voto preferencial. Y con esos votos preferenciales se construye la lista, no la construye la cúpula que recibe plata de los señores candidatos que quieren reelegirse perpetuamente. Y lo van a aprobar. Es que lo van a aprobar en el Pleno de todas maneras. No porque yo sea adivina, en estas cosas no me equivoco. ¿Por qué? Porque si es malo para el Perú, lo van a aprobar. Ese es el Congreso que tenemos. Esa es la norma. Admite excepciones, muy de vez en cuando, pero si es malo para el Perú, lo van a aprobar. Eso es la norma. Ese es el sentir de este Congreso. Cuando teníamos que ir a un adelanto de elecciones para pacificar el país, para darle estabilidad, para darle credibilidad a la inversión, cuando teníamos que hacer eso, ¿qué hizo el Congreso? Boicoteó todas las elecciones generales. Porque si es malo para el país, pero bueno para ellos, eso es lo que van a hacer. Una y otra vez. No hay forma. Y ayer, por supuesto, también se tiraron la meritocracia. Porque la meritocracia es algo que enerva al congresista peruano. Lo pone mal. Que alguien acceda a un puesto público por mérito es algo que ellos jamás van a lograr. Entonces tienen que eliminar la meritocracia en toda la administración pública. Acá se avanza a dedo. Acá se avanza por collera. Porque eres de mi grupo. Todos los adjuntos de la Defensoría del Pueblo se nombraban por concurso público de méritos. Y por eso duraban años en el puesto. No importara quién fuera el defensor. Eso le daba una estabilidad a la institución, una institucionalidad que fue capaz de producir todos los documentos que ha producido la Defensoría en defensa de los derechos fundamentales de las personas, básicamente. Ahora no, el señor José Gutiérrez, que de derechos humanos no sabe nada, ni dónde está parado, quiere que sus adjuntos él los elija a dedo. Y que si no eligen a su reemplazo, él se queda perpetuo en el poder también. Bien contento. Y le han dicho que sí, adelante. ¿Para qué más? Y hay que decir que el secretario general de la comisión, nombrada por jefes de instituciones públicas, no una junta de notables, como decía el congresista que tuvimos hace unos días. El jefe de todo ese grupo es el defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo tenía a su cargo una secretaría técnica. El secretario técnico se escogía por concurso público. Ya no. Ahora va a ser a dedazo de José Gutiérrez, el funcionario administrativo que tiene que administrar la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ayer no se tiraron los movimientos regionales porque se chuparon. Tampoco se tiraron la paridad y alternancia porque ya era mucho para un solo día. Pero sí van a modificar la Constitución, por ejemplo, para que los médicos puedan trabajar en 2 trabajos para el sector público. ¿Qué tal? Promovido por APP, por el ministro de Salud, ¿no? Obviamente que es de APP. Para que ganen doble. Porque hay pocos médicos. Entonces tenemos que hacer que como la Constitución del Perú, prohíbe recibir doble remuneración del Estado, salvo por docencia, ahora una excepción para los médicos. Y hay que hacer reforma constitucional con 87 votos en 2 legislaturas, para que los señores médicos, con mucho respeto, trabajen 8 horas diarias, pero en 2 sitios. ¿En serio? ¿Por qué no le suben el sueldo a los médicos que están en huelga, en vez de hacerlos trabajar en 2 sitios? ¡Súbanles el sueldo! Ahí sí no tienen que trabajar en 2 sitios. Y trabajarían 8 horas, no 12. Porque el turno del médico es 6. Trabaja 6. Necesita trabajar en 2 sitios, en MINSA y en salud. Eso es lo que han aprobado ayer. Ese es el gran triunfo de Marta Moyano, aunque ni siquiera ha estudiado Derecho. Evidentemente a ella le dictan lo que tiene que hacer. No tiene ningún conocimiento jurídico para hacer las barbaridades que está haciendo. ¿Y quién se lo dicta? Fuerza Popular y APP, que son los que cortan el jamón, con el aplauso de Perú Libre, por supuesto, toda la izquierda, salvo algunas excepciones, toda la izquierda de acuerdo.
porque es para que se queden ellos, pues. Están convencidos que los van a reelegir. Todo el mundo va a votar por Perú Libre, seguramente, con el jefe prófugo. El jefe prófugo que no está prófugo, ¿saben, no? Está resguardando su vida, de hecho su mami. No, no, no. Mi hijito está resguardando su vida, no está prófugo. Y sus congresistas operan con el fujimorismo, operan con APP, muy contentos todos, destruyendo a cada paso la democracia. Lo único que les puedo decir es que con estos hechos, nadie en el 2026 que tenga un poco de aprecio por la vida democrática del Perú debería darle ni el 1% de su votación a ninguno de los partidos que son causantes de este destrozo de nuestro país. Razón por la cual no hay credibilidad en la economía, razón por la cual la gente se muere de miedo de salir a la calle, no hay seguridad en las calles de Lima, en las calles del Perú. Y tenemos este Congreso ciego, torpe, grotesco, que lo único que hace es perpetuarse en el poder, nada más. Abolieron la cuestión de confianza, la abolieron en la práctica, inconstitucionalmente, esa es la verdad. ¿A cambio de qué para el Ejecutivo? De unos viajecitos para Dina Boluarte, ¿no? Para que pueda viajar inconstitucionalmente también. Esos son sus... Por ahí le censuran a un ministro para que parezca que son oposición, pero todo su trabajo hoy es ¿cuánto tiempo más nos vamos a quedar acá? Y si todos creen que van a ser reelegidos, se van a quedar para siempre. Este Congreso no te gusta, bueno, lo quieren para siempre. Y están trabajando en eso. Anulada la competencia, no hay otros partidos políticos. Felizmente varios han logrado inscribirse. Para las próximas elecciones hay 10 más, o ya creo que 15 más, de los que están ahora en el Congreso. Voten por esos 15, ¿ya? Pero no por esta cosa. Esto es un asco. Un asco. El único partido que está en el Congreso que tiene una sola congresista es el Partido Morado. Pero los otros 9 están metidos hasta acá, en esta cochinada. Y en otras más. Y en otras más, porque para eso son buenos. Por organizarse en torno a eso son buenos. Es cómo nos perpetuamos para siempre. Después de haber dado una serie de medidas para mejorar la representación política, que no quisieron aplicar en el 2021 porque estábamos en pandemia. Pero eso sí, las primarias hubieran sido en noviembre del 2020. Pero para defenestrar presidentes, para eso no había pandemia. Para eso no había pandemia. Y para poner a millones de peruanos en las calles protestando, costándole la vida a 2 muchachos, para eso no había pandemia. Y no quisieron paso. Para las regionales no quisieron paso, porque todavía había pandemia. Pero para sus juergas, para otra cosa, para eso sí no había pandemia. Y ahora nos quieren quitar más paso. Bicameralidad para ser senadores, pues porque es más bonito, ¿no? Reelección perpetua. Eliminación de la competencia. ¿Qué tal? Ya no hay movimientos regionales, ya no hay nuevos partidos. Y entran todos, 25 partidos Entonces, ¿qué va a pasar? La gente no va a votar por ellos. Y puede ser bastante peligroso que la gente harta de esta porquería de gente diga, por Dios, cualquiera menos estos. Y vote por otro Pedro Castillo, pues. Por un outsider así, de derecha o de izquierda, absolutamente incapaz. Antes de votar por lo que se conoce, porque es pésimo. Que fue lo que pasó en las elecciones de 2021. Si ustedes se fijan en la primera vuelta, fue la guerra de los enanos. Keiko Fujimori y Castillo sumados, no llegaban al 20% del total del padrón electoral nacional. Sumados. Fue la guerra de los enanos. Entonces vamos a tener un concurso de pigmeos. Ya está. Llama la atención que en una entrevista ayer en RPP, el ex miembro del Tribunal Constitucional, ahora asesor legal de SUNEDU, el señor Mesías, de amplia influencia en el fujimorismo, haya dicho que en realidad Perú tiene que tener 3 o 4 partidos, nada más,
claro, los que le gustan a él, ¿no? Le damos uno a la izquierda, ¿no? Y los otros tres los que me gustan a mí, ¿no? Renovación, APP y Fujimori. Listo. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Todas las formas autoritarias en el Congreso, que además tienen una correspondencia con todas las formas autoritarias en el Poder Ejecutivo. Yo de verdad me sorprende, además que estos sujetos celebren, ¿no?, la victoria de Milei en Argentina, diciendo que son liberales. ¡Qué descaro, por Dios! Mercantilistas hasta la pared del frente. La casta es hoy el Congreso. Esa es la casta que tenemos en el Perú. No hay forma de librarnos de esa casta hasta el 2026. Porque además, a la mayoría de la opinión pública, a estas alturas ya le da lo mismo. No se expresa, no protesta, no participa. No participa. Hace un par de días, Abel, estuve en una muy bonita ceremonia, quería compartir esta cifra, de reconocimiento de exalumnos egresados de la Universidad Católica, de exalumnos muy distinguidos. Y el rector de la Universidad Católica dio un pequeño discurso y nos contó una cifra que es impresionante. Nos contó que en los últimos 3 años han salido del Perú 800.000 jóvenes que han terminado quinto secundaria para estudiar fuera del Perú y no volver. Eso en medio de la crisis de la SUNEDU, porque ya el Estado peruano no puede garantizar la calidad educativa. Jóvenes de todos los estratos sociales, obviamente los estratos sociales más altos, que tienen más dinero, los mejores colegios, digamos, los que tienen más oportunidades, sus hijos, 90% de las promociones se van afuera. Pero también gente mucho más joven, gente mucho más pobre, clase media baja, que ven oportunidades en países donde la educación pública es de muy buena calidad y gratuita. Pues se van a la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, por ejemplo. Pese a la crisis, es una mejor oportunidad educativa. 800.000 jóvenes han salido en los últimos 3 años, nos lo dijo el doctor Garatea, rector de la Universidad Católica. Entonces tenemos sin educación superior, destruida por el Congreso, es 100% responsabilidad del Congreso. 100% responsabilidad del Congreso. La destrucción de SUNEDU. 3.500 carreras o 2.500 carreras creadas de enero a hoy sin ninguna vigilancia o supervisión. Destrucción completa de la SUNEDU. Obra de este Congreso. Y 800.000 jóvenes yéndose del Perú. Yéndose del Perú a estudiar en cualquier lugar del mundo menos en el Perú. ¿Quién nos dice eso? El año pasado salieron 400.000 peruanos en total. Esta cifra era de jóvenes menores de 25 años, o sea, terminas quinto media y te vas. Los últimos 3 años. 800.000. Una generación entera de talento fugando del Perú. Porque la educación es mala. Porque la educación es mala. Y porque no tiene ninguna garantía. Mala y cara la privada, con lo cual te vas fuera. Y ahora, con una cantidad de alumnos que entran a la universidad pública y privada, que en realidad no debieron haber ingresado nunca a la universidad pública y privada porque no están preparados para entrar. Pero ahí están las plazas vacantes. Entrar es facilísimo. Más fácil que nunca. ¡Qué desastre, por Dios! Eso es obra del Congreso de la República. La destrucción de la Universidad Peruana. ¿Por qué no se van a querer tirar a la Junta Nacional de Justicia? Por supuesto que se la quieren tirar. Han hecho una pausa, nada más. Una pausita. Porque ya, rebelarse contra una resolución judicial, sí, pues no. Les dio miedo ir presos. Algo de miedo les da todavía el Poder Judicial. Algo de freno les da el Poder Judicial. Algo. Mínimo.
Creían que con su resolución TC, ¿no es cierto?, que les permitía nombrar al defensor del pueblo sin concurso público, ya estaban salvados, que nunca más iban a poner un amparo contra ellos. Se equivocaron, pues. No pueden violar derechos fundamentales. Pero que los van a violar, los van a violar. Porque si es malo para el Perú, pero es bueno para ellos, lo van a aprobar. Esa es la norma. Son una casta. La casta solo aprueba lo que es bueno para ellos. Le interesa un pepino lo que le pasa a los que están fuera de la casta. Ese es el Perú de hoy. Entonces, si no entendieron, bueno, entiendan. ¿Quién frena al Congreso? Los otros poderes del Estado. El Poder Judicial, por un lado, el Ejecutivo, por el otro. El Poder Judicial puede frenarlo en casos concretos o a veces en acciones de inconstitucionalidad. Pero resulta que la acción de constitucional que ahora la tiene el Tribunal Constitucional tampoco se puede usar, porque el Tribunal Constitucional es subordinado del Congreso. Subordinado del Congreso. Absolutamente subordinado. Con un Tribunal Constitucional un poquito más decente, hace rato hubieran declarado inconstitucional la ley que le permite viajar al presidente de la República. Se la van a dar. Se la van a dar con todo. Porque acá las reglas existen para los que creemos en las reglas, ¿no? Porque para los demás no existen las reglas. Es impresionante. Muy bien, Abel, ya hace rato que estoy rajando el Congreso, pero es que ya se pasan, pues, ¿no? Se pasan. Es una cosa ya de locos. Vámonos a la pausa y rezamos con Daniel Llovera, porque Así es, Daniel Rosa Llovera, María. para Epicentro, está siguiéndole la pista a una historia muy interesante. ¿Qué tanto peso tiene Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, en decisiones públicas, de política pública? Vamos a la pausa y volvemos con eso. Así es, Rosa María, solamente decir que comparte este programa, esto usted no lo escucha en señal abierta, compartan todos los programas que salen en redes, ¿no? La Encerrona, Epicentro y todos los programas que están en redes que son los que nos están dando la luz, porque los domingos de esto no escuchamos nada en los canales de televisión, así que tenemos todos una responsabilidad de compartir este programa y también agradecer a todos los que ayudan a sostener estos programas, que también es necesario. Por eso, muchísimas gracias porque usted entra al PayPal y a las billeteras electrónicas de Radio Santa Rosa. Volvemos con Daniel Llovera, vamos a la pausa. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Vamos al Ejecutivo. El hermano de la presidenta de la República hace noticia. La señora ha dicho que él se puede reunir con quien le viene en gana. Rosa María, adelante. Muy bien, efectivamente, Abel, como recuerdas, la señora presidenta de la República ha dicho que su hermano Nicanor puede reunirse con quien se le pegue la gana, así con tonito mexicano. Bueno, el asunto es que sí, pues se reúne con mucha gente. Y Daniel Llovera, que está con nosotros, ha lanzado 2 reportajes para Epicentro que dan cuenta de una conversación sostenida en noviembre del 2021 por el señor hermano de la señora entonces ministra del MIDIS con la profesora, en ese momento directora regional Lima, Maritza Sánchez. Y quisiera, Daniel, empezar dándote las gracias por estar acá y que nos cuentes estas conversaciones, ¿de qué tratan para el que no las haya escuchado? Rosa María, un gusto. Gracias por la invitación. Gracias a Abel también. El tema es que son por lo menos 3 audios, ¿no? De 3 conversaciones de 3 días distintos, del 8, 22 y 26 de abril. La conversación más extensa es del día 26 de abril. Y es allí donde... Perdóname, del año 2022, ¿verdad? 21. Allí nomás no tenía ni 4 meses de inicio. Eso es lo interesante, esa es la primera cosa interesante. No tenía ni 4 meses. No es abril, pues acuérdate que entran al poder en julio del 2021. Claro. En noviembre. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Por eso digo, no tenían ni 4 meses porque el primer audio es del 8 de noviembre, ¿no? El segundo del 22 y el tercero del 26.
Y este del 26 es, como te decía, el más interesante, el más extenso además, dura más de 1 hora y media, porque Wow. allí se habla de política pública, de manejo del ministerio, de qué hacer para retornar a clases, cómo hacer. Estaban preocupados, la profesora Marisa Sánchez, lógicamente es natural que ella manifieste su preocupación, pero no necesariamente su interlocutor, el señor Nicanor Boluarte. La preocupación se centraba básicamente en cómo es que el retorno a clase se iba a efectuar sin problemas, sin obstáculos, y cómo se iba a materializar el distanciamiento, es decir, cómo se iba a adecuar toda la infraestructura, ¿m? Para toda la comunidad estudiantil. Pero el tema es que allí empieza, al momento de lucubrar y de pensar qué hacemos. Bueno, entonces allí hay un despliegue, como te decía, de propuestas, ¿no? De ideas, y uno dice, y uno se pregunta legítimamente, ¿y por qué el interés, ¿no? El interés en oficinas como la dirección regional, A y ver, por qué el vamos por partes interés para que la del gente PRONIEC, entienda. ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? El señor Nicanor Boluarte fue funcionario público, fue viceministro de Trabajo en la época de Humala. Luego, no ha ocupado, que yo sepa, un puesto público, y en el momento en que habla con Maritza Sánchez, no es funcionario público, ¿verdad? Ya no, ya Ya no. no. No Él era ten- él- militante tampoco, era militante de Perú Libre, era parte del partido, de la organización partidaria. no, no, él no es figura del Partido Perú Libre, él Ah, es. no es parte de la estructura de Perú Libre. Muy bien. Entonces, ¿qué hace conferenciando? ¿Qué cargo tenía Maritza Sánchez? Eso es muy importante señalar en ese momento. Sí, ella era funcionaria, era directora regional de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Claro, Ella tenía, pues, de qué preocuparse. claro. Era parte Ella de era sus funciones. funcionaria. La Claro. pregunta es, ¿por qué habla durante tantas veces y tan extensamente como 1 hora con una persona que no es un funcionario público, que no es un funcionario de educación, que no tiene relación alguna con educación? ¿Por qué? O sea, Yo, ¿por yo qué? entiendo que ¿Qué un rol funcionario tiene Nicanor Boluarte? claro, claro, entiendo que un funcionario puede hacer, digamos, expresar preocupaciones o pedir ideas, hacer feedback con gente externa. En fin, en conversaciones Claro, informales. pero un Pero en este experto en caso, educación. Yo entiendo claro, que la señora Melissa Sánchez llame a un exministro de educación, a un exacto, exdirector como ella, ¿no? De su mismo claro. rango, y dice, oye, ¿cómo manejaron este tema? Pero, Pero pero, ¿qué sa- tiene que pero lo que hablar Nicanor parece, Boluarte con ella? pero justamente, ¿no? Lo que se siente, lo que se percibe, lo que se huele, ¿no? Lo que se escucha, es que, lo que se huele sobre todo, es que el señor Nicanor Boluarte eh, parece tomarse parecería tomarse ciertas prerrogativas por el tonito, ¿no? Por el tono, y su interés es cada vez mayor. Su interés es entrar al detalle del manejo de una institución. En este caso, Y el manejo, además, específicamente del Ministerio de Educación. exacto, en Porque este caso de del lo que, Ministerio de Educación. claro, de lo que hemos escuchado, yo no había tenido el detalle que eran 3 conversaciones en 3 días distintos. Esto grafica el interés permanente, semana a semana, del señor Boluarte de hablar con esta funcionaria, eh, que es un dato relevante, no menor, ¿eh? Porque nadie llama todas las semanas a una funcionaria a hablarle de cómo va a manejar su sector. Pero lo que refleja es que él es un operador político, es decir, él dice que habla con las bancadas para tratar de salvar a Gallardo, ¿verdad? Sí, ese es un tema interesante el que tocaba de señalar, que también lo puntualizó el fin de semana con nosotros en Epicentro el doctor José Ugaz, el ex procurador José Ugaz. Él es penalista y no tiene esa mirada. Entonces él prácticamente dijo, aquí el señor Boluarte dijo, y coincidiendo contigo, está prácticamente actuando como operador político.
él está llevando y trayendo mensajes. Cuando, cuando él y el señor Víctor Torres, que es el otro protagonista de otro audio, cuando el señor Víctor Torres dice, Nicanor ya sabe, solo que Nicanor no puede visitar los ministerios, pero la doctora sabe, entonces uno puede colegir allí, puede construir una hipótesis de que entonces este señor lleva y trae mensajes y aparentemente opera, ¿no? Porque eso es lo que, como te digo, se huele en los audios. Claro. Eh, La idea del tráfico de influencias es lo que está detrás. Pero ¿a quién representa Nicanor Boluarte? Porque Nicanor Boluarte sabemos que es un funcionario. Si está traficando influencias, él tiene que representar a alguien. Si él habla con APP o habla con Acción Popular, ¿lo hace en representación de quién? Esa es la gran pregunta. claro, claro, porque el señor Víctor Torres, que también fue colaborador estrecho en la campaña, y que aparece en fotos al lado de la señora Dina Boluarte, con Marisa Sánchez, etcétera, no solamente en Lima, en fotos de acciones de campaña, ¿no? Mítines, etcétera. Si él le dice a la profesora Marisa Sánchez, oye, eh, vengo de parte de la doctora, Ah, no, ¿no? claro. Por si acaso me estoy reuniendo con Nicanor tantos días a la semana, por si acaso he estado con él el domingo. Entonces, allí hay un eslabón, que es el señor Víctor Torres, que podría darle más contexto a esta situación y Claro. podría, Pero en podría todo concretar una caso, respuesta. claro, en todo caso, Nicanor Boluarte está hablando en nombre de su hermana. Difícil que pueda estar hablando en nombre de Pedro Castillo, ¿no es cierto? No era, todo caso, no se sabe que haya sido gente de Pedro Castillo. Parte del Claro, aparato, tampoco del aparato, era gente de del aparato Cerrón, de Pedro. entonces era gente de No, Dina. Lo que no, no, sí ha no, 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 sido, su no, hermano fue un tampoco. activista en la campaña de Dina Boluarte, Y público y tampoco, notorio. y tampoco ha sido cercano claro, ni a Perú Libre, ni a FENATE, ¿ah? Porque hay un momento en el cual, esa partecita me pareció interesante, no se refieren en los mejores términos al FENATE, Claro. eh, ¿no? Entonces, nosotros estamos en otro lugar. Exactamente, exactamente. Qué La raro, porque profesora Marisa Sánchez no era parte del FENATE, pero Marisa el señor Sánchez sí es Nicanor una Boluarte tampoco. profesora que conoce a Castillo en la huelga del 2017. Sí, claro, pero ella es más, digamos, ahora entiendo que ella es más cercana a otro grupo que en algún momento confluye con el grupo de Castillo, el expresidente Castillo, pero no son parte del FENATE en estricto, y el Ujú. señor Nicanor Boluarte tampoco. Entonces, ¿a quién representan, no? ¿Qué hacen allí? O sea, ¿qué interés tiene tanto ¿Qué el señor interés tiene por un Boluarte lado y a como el quién señor representa? Torres? O sea, si tú traficas influencias o eres un gestor de intereses, ¿el interés de quién estás representando? O sea, ¿qué interés tiene el señor eh, Nicanor Boluarte en que no censuren al señor Gallardo? Él dice, no, yo apoyo a Pedro Castillo porque es un buen profesor, es un hombre sano, ¿no? Por Ya, eso lo estoy apoyando. ya. Pero ¿quién le pidió que lo apoye? Y que lo apoye a nivel de hablar con bancadas, Y ¿no? ahora, ayer publicamos un pedacito de otro audio del 22 de noviembre, si no me equivoco, en el que ya en un ámbito más amical, el Ujú. señor Nicanor Boluarte le cuenta a la profesora Marisa Sánchez que se reúne cada domingo con la señora, ¿Con con la quién? doctora Dina Boluarte, en ese momento Ya. vicepresidenta. O sea, lo que pasa es que ahora ya no puedo, le dice, ¿no? Ya no puedo visitarla en el ministerio porque está full. Entonces, yo la voy a buscar los domingos, la saco, nos vamos a comer, la llevo a pasear, ¿no? Y conversamos. Este, o sea, si no hablan si no Claro, lo hablan que del pasa es que, a asunto ver, del ministerio, no hay presunción de un delito si dos hermanos salen a almorzar un domingo. Eso es ujú, absolutamente familiar. Pero lo que le está diciendo es,
yo aprovecho la relación familiar para hablar con ella. Entonces, ella sabe, ella está enterada, ella sabe lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo Dina Boluarte desarrolla una línea de influencia en el Congreso a través de su hermano? Es algo bastante extraño, la verdad. Se ha podido contrastar Desde muy temprano, perdón, Rosa María, desde muy temprano, o sea, no llevaba el gobierno ni ni cuatro cuatro meses. meses. ¿Se ha podido verificar los ingresos de Nicanor Boluarte al Congreso de la República en algún momento? ¿A oficinas de parlamentarios? No, 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 no. En realidad, y por eso la pregunta, ¿en dónde se reunían? Si es que esto es así, si es que Claro, esto no es un cuento, no digamos parte claro, porque de... también puede ser lo que se llama un vendedor de humo, ¿no? O sea, yo Exactamente. simplemente vendo humo y le cuento a todo el mundo que soy el hombre más importante del país cuando no lo soy. Pero aún en la hipótesis de que fuera un vendedor de humo, tiene que haber registro de alguna reunión, una por lo menos. No hay registro en la sede del Congreso, ni en sus oficinas. Mira, no hemos encontrado. Solamente el señor Boluarte dice, y lo dice en dos momentos de la conversación, que se reúne con las bancadas de APP y de Acción Y de Popular. AP. Lo dice en un momento y lo dice y lo reitera luego. Así es. O sea, mira, si las ha Ahora, repetido exactamente, nadie de Acción Popular ni de APP ha dicho eso jamás ocurrió no, hasta esta hora. no. Tampoco lo han reconocido, pero nadie ha dicho, pues Nicanor Boluarte no lo conocemos. Eso no lo ha dicho nadie, todavía. Quizá, quizá eran algunos de los niños, ¿no? Que en ese entonces todavía no se, Claro, los no, niños siempre han estado dispuestos a claro, hablar con grandes. no tenían aparición estelar, ¿no? Entonces, Claro. quizá. Y Ahora, de APP, bueno, ¿por qué es importante toda esta historia? Porque hoy por hoy hay ya un seguimiento de las actividades hecho por Cuarto Poder, de las actividades del señor Boluarte. Y también el comercio, más o menos en simultáneo con ustedes, con Epicentro, ha publicado una lista de personas en el Ministerio del Interior, prefectos y subprefectos, que son parte del comité organizador del partido de Nicanor Boluarte y de Dina Boluarte. Esa es la idea, que hay una continuidad en esta influencia en el gobierno actual de Nicanor Boluarte sin ser funcionario público. desde el primer semestre, ¿no? De, aparentemente, habría empezado con el interés en el sector educación, en la Dirección Regional de Educación, la DREL, y interés en las actividades de PRONIET. Ahora, Rosa María, ¿y por qué? Yo le pregunté, ¿no? A la profesora Marisa Sánchez, ¿y por qué el interés por la Dirección Regional de Educación de Lima? Bueno, porque me dijo ella, porque a partir de allí el interés de ellos era colocar gente, dar puestos de trabajo en la SUGEL o en las SUGELES, como dicen, ¿no? En las SUGELES. Porque claro, allí es fácil, aparentemente, y hay recursos para hacerlo. Ahí es fácil colocar lo que el grupo de Pedro Castillo tiene mayoritariamente, profesores, docentes. Entonces, o sea, no es que son docentes y controlan y están buscando el sector minería, el sector turismo, no, están en el sector de educación. Y la Dirección Regional de Educación de Lima que es la más grande del Perú y maneja una cantidad presupuestal importante, puede colocar Claro. gente, Uno es clientelismo, colocar gente, y el otro es, directores. claro, y el otro es obra pública. Y lo Eso es en dice, el caso del PRONIET, exactamente, obra exactamente. pública. Es Sí. decir, tú tienes que declarar en emergencia para que no haya licitaciones, que es, curiosamente, lo que ha sucedido con el señor Nixon Hoyos, el alcalde de este distrito pequeño, Ñancoc de San Miguel en Cajamarca. Es decir, un presupuesto de emergencia por el fenómeno del niño, sin concurso público, le asignan 20 millones de soles para 5 obras, que el que tiene que adjudicar. Exactamente la misma metodología que soñaba, ¿no es cierto?, en noviembre del 2021 Nicanor Boluarte se materializa con una persona que lo visita en su cumpleaños porque se le pega la gana y luego saca 20 millones de soles.
¿Ustedes están tratando de establecer una línea de conducta entre ambos eventos? Mira, la línea se va construyendo sola, ¿sabes por qué? Porque entonces uno se pregunta, si ahora hace eso, ¿no? Con la hermana como presidenta de la República, o al revés, si Al antes revés. la hermana como vicepresidenta de la República digamos, tenía este interés, ahora el interés será mayor, se habrá extendido. Hay versiones que señalan que el interés del señor Boluarte por conocer otros sectores se ha extendido y mencionan instituciones. Las mencionan concretamente, solo que bueno, eso es parte de indagaciones periodísticas, ¿no? O Claro. Entonces, lo que tenemos es, sea, empieza en la educación y mayoría de la luego, gente ha dicho, si así era cuando eras ministra, imagínense cómo será cuando ella es presidenta. Esa es la preocupación. esa es la Pero claro, preocupación, esa es la pregunta, exacto. está acreditado en estas llamadas que el señor tiene intereses muy particulares en el sector de educación, por lo menos. Está clarísimo. ¿Ya? En ese momento, sí, en ese momento, sector educación. En ese UGEL, momento. Dirección Regional de Educación, y PRONET, ¿no? Pero intereses que luego se manifiestan en la construcción de un partido político que no ha llegado a materializarse, pero del cual salen personas que luego son prefectos y subprefectos. Sí, Nombrado. Es, este es un tema bien interesante, ¿no? Una línea que ha trabajado al estilo de Juliana, ¿no? En ATV, hay esta línea de la construcción del partido, ¿no? Y la colocación de algunos integrantes de este nuevo partido en el Estado. Claro, o sea, el tema es que aquí recién, Rosa María, se está empezando a investigar las actividades del señor Nicanor Boluarte. Y Desconozco, desconozco si ya la Fiscalía ha intervenido y ha abierto investigación a partir de todos los elementos que hemos aportado algunos medios hay de una comunicación. investigación por el caso de Nixon Hoyos. Esa sí está abierta, Es así. ya, pero no Ya. sé si están sumando todo lo que se está Pero sumando. exacto, no sé si estarán acumulando o si habrán abierto nuevas investigaciones, nuevas investigaciones preliminares. Pero bueno, eso por lo menos no lo ha dado a conocer la Fiscalía a través de sus cuentas, ¿no? La Fiscalía Claro. que están, Pero hay digamos, otros incidentes. Por ejemplo, ayer se conoció que había una pugna entre Nicanor Boluarte y Otárola. En medios periodísticos se sabe que Nicanor Boluarte y Otárola, digamos, se pasan pero no se tragan, ¿no? Entonces, cada uno tiene una cuota de poder dentro del gabinete. El nombramiento del Ministerio del Interior, según una crónica de Sebastián Ortiz para el Comercio, ha pasado por 7 nombres que eran propuestos simultáneamente por Otárola y Nicanor Boluarte. Ese es el problema. Entonces, Otárola, que es el primer ministro y que es el llamado a proponer, no puede aceptar pues nombres de Nicanor Boluarte, ¿no? Pero esta vez Otárola prevaleció. Pero en todo caso, ahí se demuestra nuevamente el grado de influencia que tiene sobre el gobierno de su hermana. sí. El Y tema, es que se puede acreditar todo esto. o sea, el tema es que, mira, el solo hecho de que se discuta o de que se construyan hipótesis a partir de un enfrentamiento entre el premier y el hermano, pues, este, ese no es no debería ser un buen escenario para la presidenta. Y ella debería salir a zanjar, pero está guardando silencio. Entonces, No esto, o puede, sea, bueno, sigue salvo en el caso de creciendo. su hermana. En el caso de su hermano sí salió furiosa a No, decir no, que no, así es. pero a partir de las últimas publicaciones, ¿no? De las Claro, últimas pero digamos, revelaciones. se supone que Fue, todas las denuncias contra el Tara de Otárola, de sus amiguitas, del carro escondido en PCM, vienen de Nicanor Boluarte. Tremendo rabo de paja, ¿no? claro, Pero y de Grika Sayak, que es la enemiga de Otárola, claro, que hace claro. junta con Nicanor Boluarte. Pero, Y todas las pero, denuncias que vienen contra Nicanor Boluarte vienen de parte de Otárola. Entonces hay una pugna ahí entre estos dos. Claro que los dos tienen rabo de paja, entonces es muy fácil para el periodismo sacarlo todo. Igual nos vamos a entretener con los dos. Podemos con los dos a la vez. claro, claro, exacto, Pero, con los dos a la vez. Pero yo iba a que después de esto último, de los audios, de lo del partido, lo que sacó Juliana, y lo que sacó el comercio de los prefectos, además,
ya no ha habido otro pronunciamiento de parte de la presidenta. Ha salido a dar una conferencia de prensa con otro objetivo, con otra finalidad, pero no ha dado pie a preguntas que permitan responder sobre este tema. Y esto está haciendo crecer esa idea, esa hipótesis de que el señor Boluarte tiene poder político. ¿Por qué se permite desde el gobierno que siga creciendo esta imagen de el señor Boluarte versus el presidente del Consejo de Ministros? Claro. Entonces, el propio gobierno no sale a zanjar, ¿no? No sale a zanjar esta figura. Bueno, ahí está, pues. Bueno, en todo caso, o sea, sería muy extraño que la señora presidenta nombre a su hermano primer ministro. No está prohibido, ¿ah? Ojo, pero sería francamente extraño. Eh, no es un caso propiamente de nepotismo, ojo, por si acaso, pero sí han habido hermanos en el mismo gabinete, también, ya, se puede. Es raro, pero se puede, pero tendrían que ser pues brillantes, ¿no? Estupendos. Y Otárola en este momento le es absolutamente funcional, es un operador político que consigue para la presidencia lo único que él y la presidenta quieren, que es quedarse. Tiene todo el control con el Congreso para quedarse todos. O sea, hay una negociación y un pacto. Que Y taparle todo bueno, el tema. Y además, se necesita, pues. Otárola es el único que le puede tapar todo el tema de la represión. No hay nadie más. O sea, Otárola Ese, le va a tapar el tema de la ese represión. parece ser, ese parece ser el tema fundamental, Claro, el porque de los la dos defensa legal. están involucrados hasta el cuello, o sea que se necesitan. Y en ese contexto, el hermano Nicanor no le sirve de mucho a Dina Boluarte, pero el hermano de Ecuador está reclamando probablemente algunas cuotas de poder, de ahí los prefectos, por ejemplo. Sí, o sea, y podría ser que si es que esto avanza, ¿no? Quizá se puede llegar a establecer que, como ha ocurrido en situaciones anteriores, todos estos fondos de obtenerse, digo que esto sería una hipótesis, ¿no? Si es que se están obteniendo fondos a través de este aparato de clientelaje y a través de estas operaciones, serían, en esta hipótesis, en este escenario, para la construcción de un partido político, Claro. ¿no? Que es lo que ya ha Ahora, ocurrido antes claro, que es con otros personajes. interesante toda esta historia, porque si ustedes recuerdan el paralelo, cómo empieza el escándalo de Pedro Castillo, no solo el de Puente Tarata, porque estaban los niños, qué sé yo, no, el que ya lo involucra a él es por un colegio, ¿no es cierto? Por obras en Anguía, por un camino en Anguía y unos colegios y unos baños para un colegio. Exactamente igual, pequeña obra pública. En la pequeña obra pública, donde se maneja muchísimo dinero, si se suma agregadamente a nivel nacional, es donde está el reparto, ¿no? En el estado prebendario que tenemos, ¿no? Yo te doy un puesto de trabajo, te doy un contratito para tu amigo el contratista, tú te llevas tu porcentaje, me das mi parte a mí, todos somos amigos. Eso que se vio claramente en el caso de Anguía, que involucra a la hija cuñada del presidente, involucra a otros más, eh, lo que falta encontrar son las obras. Con Nixon Hoyos se han encontrado las obras, ¿ok? Pero hay que encontrar claramente el vínculo entre la adjudicación de esas obras en el Congreso, ojo, en el Congreso, porque es ahí donde se adjudican, y quién es el eslabón perdido que hay en esa relación con el Congreso. ¿Quiénes son esos congresistas de AP y APP que facilitan las cosas para Nicanor Boluarte? Claro, sí, No sobre todo, estamos lejos, pero ese es el camino, creo yo. claro. Mira, no sería raro. Uno, porque en APP, si es que esto es así, ¿no? De nuevo, hablamos de hipótesis. En APP estaban los niños y, en AP, perdón, y APP, pues bueno, es un partido que siempre ha estado ahí, que sí, que no, que sí, que no, ¿cierto? No, y APP, además piensa que el epicentro de ambas noticias es Cajamarca, de donde no son los Boluarte, pero es el epicentro, el lugar donde Boluarte puede colocar prefecto regional. ujú, ujú. Los hermanos Chingay, que son importantísimos en esta historia, son de Cajamarca. Entonces, ¿cuál es el nexo para colocar obra pública en Cajamarca? Que además permitió también hacerlo a Pedro Castillo. Y el tema de Nicanor Boluarte y su relación con Otárola,
nos ha llevado a esta historia extraña de por qué todo esto sucede en Cajamarca. Los Boluartes son de Apurímac, no son de Cajamarca. De Cajamarca era el presidente Pedro Castillo. Pero resulta que es en Cajamarca donde el señor Nicanor Boluarte logra nombrar al prefecto de Cajamarca, al prefecto regional. En otras regiones también ha tenido éxito, pero es ahí donde los hermanos Chingay tienen ascendencia, es ahí de donde viene el alcalde Nixon Hoyos, es ahí donde se adjudica 20 millones de soles a una municipalidad que tiene 1.400 habitantes. Todo esto nos lleva a pensar que tal vez los planes de Nicanor Boluarte comenzaron pues a aterrizar en estas obras públicas, ¿verdad? Claro, o sea, es que en esto uno no tiene por qué empezar por su región, no necesariamente, sino No, donde en tiene la donde están, facilidad. en donde están los mejores cuadros, los mejores nexos, los mejores operadores, etcétera, ¿no? En donde hay arraigo y en donde hay posibilidad de obtener estas partidas presupuestarias. O sea, sí, eso es. Es Ahora, lo que como, estábamos conversando es, para hacer eso necesitabas apoyo en el Congreso. ¿Quién apoya en el Congreso a Nicanor Boluarte? Él menciona en la conversación con Maritza Sánchez su lobby con Acción Popular y APP. Ese lobby puede haberse restituido después de la presidencia de su hermana, ¿no? Fortalecido, y de esa manera puede sacar rápidamente contrato de obra pública sin licitación como él quería, a través de sus influencias en el Congreso. este es un tema en el cual los periodistas tenemos que seguir hurgando, ¿no? O sea, Claro, reconstruir cuál es esa red, cuál es ese nexo, cuáles son esos nexos, cuáles son exacto. los vasos de comunicación entre el señor de existir y estos congresistas de las bancadas que él menciona, que él mismo menciona. Entonces, ese es un tema importante, ahorita es un tema importante porque allí se empieza también a establecer eh, no solamente nexos con él, sino también puntos de coincidencia con el Ejecutivo. Claro. Ahora, aclaro esto de que los periodistas podemos connotarla y con Boluarte a la vez, no hay ningún problema, porque algunos medios sintomáticamente o están con Otárola o están con Nicanor Boluarte. Es una cosa bien extraña. O sea, hay medios que han decidido, muy gobernistas, ¿no es cierto?, hacerle la guerra a Nicanor Boluarte, y eso es raro, ¿no es cierto? Porque hay alguien que está pesando más ahí, ¿no? Y que probablemente sea Otárola, como fuente de información. Porque en ambos casos, ambas partes tienen interés en ser fuente contra el otro, Sí, claro, obviamente. seguro. Todos tienen interés en ser fuente contra el otro, El, te- ¿no? el tema es que no se puede dejar de informar sobre las denuncias, sobre todo las denuncias que tienen que ver con las protestas, ¿no? Los avances de la Fiscalía respecto del premier Alberto Tarola y otras cosas que surgen. No se puede. No, pero sí, sí, Y solo mirar al hermano Nicanor Boluarte. No. Tienes que ver a los dos. todo podemos hacer, ¿eh? Ahora, sí sabemos que en la Podemos fiscalía no hacer hay, todo. Sí, las dos cosas a la vez, sin problema. sin ningún problema. Sí se sabe que la fiscalía no tiene ningún interés en informar sobre las investigaciones sobre las protestas porque no hay ningún avance. ¿Qué cosa va a informar? Eso está absolutamente parado. Lo que, claro, dicho sea de paso, ¿no? Ya que mencionas eso, lo último fue que amplió por 180 días más. Eso no, creo que, me parece que eso no salió en redes, ¿no? No fue publicitado en redes, pero amplió por 180 días más, pero ¿por qué, no? Uno pudo haber dicho, wow, qué bacán, o sea, van a seguir haciendo investigaciones. No, es que no habían hecho investigaciones. A la gran mayoría de testigos no los habían interrogado aún. Claro. Además, es un caso, la verdad, bastante sencillo para un fiscal. Hay 49 muertos con proyectil de arma de fuego. O sea, no hay muchos lugares donde puede haber salido el balazo, vamos, ¿no? Y está documentado con videos, la prensa lo ha documentado todo, georreferenciado, dónde cayó cada uno, de dónde vino el balazo, cuál era la patrulla, todo. O sea, no hay mucho que investigar. Y como tú dices, los testigos están todos vivos y presentes. Lo único que tienen que hacer Claro. es
levantar las actas con todos los testimonios. Y acusar. La mayoría de testigos, María, no ha declarado aún. Claro, Eso, porque no recogen los testimonios. Entonces, con lo que tienen, ya podrían acusar perfectamente a los responsables intelectuales. Tal vez no a los responsables materiales, pero sí a los responsables intelectuales. Claro. Pero no les da la gana de acusar. Reservan la acusación contra la señora Boluarte, pero contra los ministros de Defensa, de Interior, primeros ministros, se puede acusar perfectamente. Ahora, yo me quedé un poco preocupado porque esos 180 días adicionales, ¿no? De ampliación, de investigación preliminar, yo le desconté los sábados y domingos, de aquí ¿no? Claro. Le desconté los días feriados, le desconté los días de Navidad, Año Nuevo. Quedaban pero como 150 días. Eso no es nada, menos de 150 días. No, es que tampoco, es que van a pedir una nueva ampliación. Y van a seguir pidiendo ampliaciones. Es como el caso de Inti Bryan, es la misma historia, es la misma mesida que le van a hacer al pueblo peruano, exactamente igual, la misma mesida, si ya la conocemos, es exactamente igual. Mientras el Congreso se encarga de su propia reelección. Sí, ¿no es cierto? y 3 años después, en el caso de Inti Bryan, no hay responsables. No hay responsables, ni materiales ni intelectuales, no los mató nadie, se mataron solos. Se mataron solos, no, pero sí el embajador del Perú ante Estados Unidos ha dicho, por el caso de la protesta de diciembre a marzo, que los responsables son ellos. Ellos son los violentos. Ellos son los responsables de las muertes. Es la frase de memoria, porque yo me quedé tan atónita, se le salió desde adentro. Ellos son los responsables de sus muertes. Claro. Ahora, fue fantástico que lo dijeran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que te iba a decir. Qué brillantez para decirlo frente al organismo que te está evaluando. Claro. Fue fantástico porque develó todo en una frase. En una frase. Sí. Muy bien, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sigue con las investigaciones, nosotros vamos a seguir publicándolas, compartiéndolas. ¿El íntegro de los audios ya está publicado en Epicentro? Sí, o sea, nosotros hemos publicado casi, digamos, la parte esencial, ¿no? Ayer publicamos otro más, como te dije, también el audio del señor Víctor Torres, la parte importante. Hay cosas... Entonces tú tienes los audios de Nicanor Boluarte con Marisa Sánchez y de Víctor Torres con Marisa Sánchez. Con la profesora, exactamente. Claro, todo ese paquete lo que prueba es que Marisa Sánchez recibía instrucciones sobre cómo proceder de parte del hermano de la ministra del MIDIS en ese momento, que no tenía ningún cargo público. Claro, entonces, pero yo entiendo que ella se estaba cubriendo para eventualidades y por eso había estado empezando a grabar. Sabiamente comenzó a grabar todo porque dijo, después me van a acusar a mí. Después me van a acusar, claro, y no les hizo caso. Y no le hizo caso al tema principal, a lo que ellos necesitaban. No le hizo caso a el pedido reiterado de ellos de que ella se quedara, de que ella permanezca en el cargo. Ella decía, no, si se va el ministro Gallardo, yo me voy, porque ya terminó mi ciclo. No, tú te tienes que quedar. No, te tienes que quedar, sí, porque el más claro con eso es Víctor Torres, porque acá, porque hay gente. Tienes que quedarte porque, claro, tú nos vas a facilitar todo lo que queremos en Pronier. Así es. Al final es eso, o sea, queremos entrar de alguna manera en la SUGEL. En las UGELes. Necesitamos colocar gente en UGELes. Ella era directora, ella podía autorizar la contratación de personal, pero ella se va. Se cura esa virgen, ni a hablar, yo me voy. Pero esa era la presión. Contratar gente afín a esta clientela que estaba formando Nicanor Boluarte para formar un partido político para su hermana. Y ahí hay una frase, con esto termino, Rosa María, que le dice Víctor Torres a Marisa Sánchez, ¿no? Le dice, te traigo un encargo. La doctora va a hacer que tú te quedes. Palabras más, palabras menos, ¿no? Pero lo textual está en nuestra página. Te traigo un encargo de la doctora. ¿Quién es la doctora, profesora María Sánchez? Le preguntó. Dina Boluarte. Claro. O sea, no hay discusión. Dina Boluarte iba a hacer que ella se quede para que su hermano y el grupo de su hermano siguieran colocando gente en direcciones, en la parte administrativa, contratar maestros en la UGEL que ella manejaba. En la UGEL no, en la dirección regional que ella manejaba. Exacto.
Que a Impresionante. su vez maneja UGEL, así es. Claro, maneja todas las UGELs. O sea, si eso no es tráfico de influencias, señores, ¿qué cosa es tráfico de influencias? ¿Tú Y crees que eso sobre califica esto, como como dice tráfico de Daniel, influencias? el gobierno, y sobre esto el gobierno no ha dicho una palabra. Ahora, de repente Dina Boluarte sale y dice, es el corrupto gobierno de Pedro Castillo. Claro, era parte, ¿no? Era parte. Ella no es parte, ella no se reconoce parte, pues nunca fue ministra, ¿no? Eso es culpa del corrupto gobierno de Pedro Castillo. Ay, ya caramba. El corrupto gobierno del cual fuiste parte, todo lo menos 15 días, todo lo demás fue parte. Presidenta, pero su hermano, el señor Nicanor Boluarte, decía que el señor que Pedro Castillo era honrado. Era un hombre sano, dice, es un Ah, no. profesor sano, sanísimo. Bueno, era noviembre del 2021, tuvo tiempo para conocer la verdad. Muy bien, Daniel, sigue dándonos Rosa- estas Gracias a primicias. ti por José tu María, canal. solamente para Gracias. Daniel, el público quiere una aclaración. ¿Víctor Torres, homónimo del nuevo ministro? Sí, no, eso es otro Víctor Torres, no tiene Es absolutamente bueno nada que ver aclarar, con pues. con Ajá. sí, Sí, este es sí, Están no se Víctor preguntando Torres acá. al que nos referimos en el caso de la campaña de la presidenta Dina Boluarte es Víctor Torres Merín. Y el Perfecto, otro es Víctor Torres Falcón. O sea que así es. para eso sirven los dos apellidos, para evitar la homonimia. Muy bien. Muchas gracias A ti, a Daniel. a ti, Abel. Nos Gracias, tenemos, Daniel. nos Sí. tenemos que Un gran gusto. despedir. Gracias. Abel, nos vamos yendo. Nos vamos, Y Rosa María. como saben, acá estamos en una campaña muy clara para que ustedes sepan lo que les está haciendo el Congreso. Sí. No me lo hace a mí, se lo hace a todo el Perú. Y a mí me sorprende, la verdad, han habido ya pronunciamientos de instituciones, transparencia y otras que han salido a protestar, pero que el país no se dé cuenta de lo que le están haciendo. Después no me vengan a decir en 2026 que, ¿por qué tenemos que elegir así? El Congreso está retrocediendo el sistema electoral a 1980. Bicameralismo, reelección perpetua, todo el que junta firmas tiene partido, no hay movimientos regionales, bueno, en el 80 se ve, pero sin partidos políticos, solo con unas cuantas cúpulas partidarias que lo manejan todos. 3 o 4 partidos, como quiere el señor Carlos Messier. ¿Y ustedes no van a hacer nada? ¿Nada? ¿Se van a quedar ahí sentados? Nos vemos. Hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana, Rosa María. Que tengamos un mejor día, por favor. Gracias. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.